Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Hay algo de privación que nos permite conocer a Dios profundamente. Cuando las cosas se ponen difíciles, descubrimos más en cuanto a quién es Dios y cómo obra. Hoy, en A través de la Biblia, estaremos en el capítulo 17 de Apocalipsis. Veremos una futura escena horrorífica en la gran tribulación y conoceremos a una figura malvada, emborrachada de la sangre de los santos. Eso se refiere a los santos del Antiguo Testamento y a los mártires de Jesús. Eso es, los santos del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que hay más de 60 países donde los cristianos se enfrentan persecución de sus gobiernos o simplemente de sus vecinos por su creencia en Jesucristo? Hoy aprenderemos de un tiempo en la gran tribulación donde una mujer simbólica, una ramera, aparecerá en la escena con la frase Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, escrita en su frente. Aprenderemos de la realidad terrible detrás de este símbolo y cómo se relata a la iglesia perseguida de hoy. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a ti para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender las verdades bíblicas que estaremos estudiando hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra consideración del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Para refrescar nuestras mentes, vamos a leer lo que nos dicen los versículos 3 al 5 de este capítulo 17. Dice: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Al regresar hoy a esto, queremos señalar varias cosas que se destacan en este pasaje. Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y ese es un cuadro verdaderamente terrible. La bestia ha sido identificada anteriormente como el anticristo gobernando sobre el restaurado imperio romano. Y ya hemos visto que la mujer es una ciudad y un sistema religioso. Creemos que la ciudad es Roma. Babilonia, como veremos más adelante, es el centro comercial. Roma ha sido denominada como la ciudad de las 7 colinas. Horacio escribió: «Los dioses miran con favor sobre las 7 colinas». Y Ovidio agregó: «Pero Roma mira alrededor de todo el globo desde sus 7 colinas, el asiento de su imperio y el domicilio de los dioses». San Agustín, por su parte, lo expresó de la siguiente manera: «Babilonia es una forma de Roma, y Roma es una Babilonia postrera». Ahora, en estos versículos que estamos considerando aquí en Apocalipsis capítulo 17, por cierto que podemos apreciar a la ciudad de Roma. La mujer ramera representa un sistema religioso que existirá durante la primera parte del período de la Gran Tribulación, cuando la verdadera iglesia haya sido quitada de la tierra. Y este sistema religioso, como lo indica el símbolo que se nos presenta aquí, domina y controla al imperio romano al principio de la Gran Tribulación. Y por cierto que al anticristo no le gusta esto para nada. La realidad es que va a hacer algo en cuanto a esto, como ya vamos a ver. Ahora, esto es algo tan aterrador que no cabe comparación. Y aquí dice, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sabemos que hoy vivimos en un día de nueva moralidad, cuando la mujer tiene la misma libertad sexual que el hombre, es decir, según la nueva moralidad. Pero nosotros somos un poquito chapados a la antigua y aún creemos que la palabra de Dios está en lo correcto. Y creemos que una de las cosas más excelentes en este mundo es una mujer.
que Dios la hizo de esa manera. Cuando ella se casa, entra a una relación donde le da al hombre aquello que en realidad pone a ese hombre en órbita. Nosotros creemos firmemente que lo que falta en nuestra sociedad es que la mujer no ha sido liberada, sino que en realidad ha sido esclavizada y ha llegado a ser más un símbolo sexual que lo que jamás ha sido en el pasado. Y en lugar de ocupar un lugar donde puede elevar al hombre al nivel más alto, ella puede arrastrarle hasta el mismo abismo. Y este cuadro de esta mujer aquí, y es el cuadro más bajo que uno pueda tener, es el cuadro de una ramera. Y ese es el cuadro que se nos presenta. A usted quizá no le guste, pero ese es el cuadro que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, la verdadera iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Pero la anti-iglesia, la iglesia de la gran tribulación, debemos decir que nunca fue llamada una iglesia en el Nuevo Testamento. Es llamada una ramera. Y eso lo explica claramente, por cierto. Y es un misterio en el sentido de que no fue revelado hasta cuando Juan escribió este capítulo 17 de Apocalipsis. Porque la verdadera iglesia ya ha dejado la tierra, ya ha salido. ¿Y qué es lo que sucede con lo falso? ¿Qué es lo que ocurre con aquellos que eran nada más que miembros de la iglesia, pero no eran creyentes genuinos? Ellos entraron al período de la gran tribulación, y el sistema continúa. La iglesia organizada continúa, pero no es llamada una iglesia. Es una ramera y está lejos de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. La anti-iglesia es la antítesis de la verdadera iglesia, la cual es la esposa virginal de Cristo y es la consumación de la acción del misterio de la iniquidad. Es el misterio Babilonia, porque así ha sido denominada, así como Jerusalén es llamada Sión. Babilonia es la fuente de toda religión falsa. Por tanto, ella es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Creemos que este es sin duda el cuadro más expresivo en las Escrituras del terrible y abominable pecado del sexo y de la falsa religión. Están relacionados, usted puede estar seguro de eso. Creemos que hay muchos jóvenes hoy que pierden mucho en el matrimonio cuando una joven no entra al matrimonio como una virgen por primera vez, y el hombre no viene a Dios presentándose a la mujer no solamente como él mismo, habiendo vivido en el pecado, sino que se ha guardado para el matrimonio. Ese es el ideal de Dios y aún lo es. Ahora, antes de entrar a leer los versículos 6 y 7, queremos indicar algo más. Usted ha podido ver que este misterio Babilonia es llamada la madre de las rameras. Eso es interesante, la madre de las rameras. Eso quiere decir que toda esta iglesia ecuménica del día de hoy que se está juntando tiene muchos problemas. Ellos han decidido que todos no pueden entrar de la misma manera. Después de todo, hay diferencias psicológicas que deben reconocer. Así es que cada grupo va a entrar a este gran movimiento ecuménico mundial, pero retiene algunas de sus cosas particulares. Aquellos que quieren bautizar por inmersión, lo harán así. Aquellos que deseen hacerlo por aspersión, así lo harán. Y aquellos que tienen un rito bien elaborado y complicado, también continuarán haciéndolo. Y aquellos que no quieren ningún rito, no lo tendrán. Pero esta es la madre de las rameras. Y habrá muchas rameras aquí. Será como una casa de citas que será establecida en aquel día. Y ahora el versículo 6 de este capítulo 17 de Apocalipsis nos dice: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta es la primera vez que Juan se siente verdaderamente asombrado. Ya nosotros nos hemos sentido así anteriormente, pero ahora esto realmente lo asombra. Y continúa diciendo en el versículo 7, Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La mujer no solo embriaga a otros, sino que se intoxica a sí mismo con sus propias persecuciones. No creemos que los creyentes que forman la verdadera iglesia al fin de la historia vayan a pasar a través de la gran tribulación. Creemos que se está haciendo cada vez más difícil hoy el mantenerse firme en la palabra de Dios y en las cosas de Cristo. Eso lo vemos nosotros y creemos que otros también lo han notado.
Ahora aquí se habla de los santos, y creemos que se refiere a los santos del Antiguo Testamento, y cuando habla de los mártires de Jesús, se refiere a los santos del Nuevo Testamento. Y eso indica que Babilonia es mucho más que lo que ha dicho la mayoría de la gente, de que es Roma. Es mucho más que eso. Es una amalgama de todas las religiones. Todos los verdaderos creyentes fueron arrebatados en el momento del rapto. Babilonia es aquello que ha quedado. Es una iglesia compuesta que incluye al protestantismo, los cultos, el romanismo, todos aquellos que no fueron llevados en el rapto. Esta es una confusión multiplicada y es la fuente de todo el error y la idolatría religiosa. Babilonia, en el Antiguo Testamento, perseguía al pueblo de Dios. Era el enemigo de Dios. Pero fue Babilonia la que arrojó a los jóvenes hebreos al horno de fuego ardiente porque éstos se negaron a adorar la imagen. Ahora Juan se asombró de la ramera porque esto era algo completamente nuevo para él. Y el ángel le preguntó a Juan por qué se asombraba cuando él estaba allí para explicarle el misterio de la mujer. Juan está enfatizando aquí el aspecto romano, el aspecto del imperio romano de la bestia, en lugar del aspecto del anticristo. Debemos notar eso. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 8 al 10 de este capítulo 17 de Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, la bestia que era habla de la historia pasada del Imperio Romano. Se refiere a la condición pasada. Y la expresión «y no es» se refiere a la condición presente del imperio fragmentado. Es decir, que el Imperio Romano no está muerto, sino que ha sido desparramado por las naciones de Europa en el presente. Y luego dice «y está para subir del abismo». Eso habla de la reactivación del Imperio Romano por Satanás. Como hemos indicado anteriormente, muchos han tratado, pero nunca han logrado volver a juntarlo. Carlomagno trató de hacerlo, como trataron también Napoleón, Hitler y Mussolini. Y en el día de hoy, también las Naciones Unidas lo han tratado de hacer. Pero hasta el presente eso no ha dado resultado. La bestia, el anticristo, lo volverá a juntar, y entonces tendremos otra vez al Imperio Romano. Ahora, cuando dice «e ir a perdición», habla de la destrucción del Imperio Romano por la venida de Cristo. La reaparición del Imperio Romano en su gran poder ganará la admiración de las gentes del mundo que no han sido redimidas. Ellos respetarán y adorarán al anticristo por su brillantez. Los santos de Dios tendrán la mente del Espíritu y ellos comprenderán y no serán tontos espirituales. Juan dijo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 27, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él». Ahora había allí 7 reyes, nos dice. Hay algunos eruditos que son excelentes, por cierto, en su trato del libro de Apocalipsis, como lo son Newell y Govet. Y ellos explican esto de 5 de ellos han caído de la siguiente manera. Govet presenta la siguiente lista. Julio César fue asesinado. Tiberio fue envenenado o ahogado. Calígula fue asesinado. Claudio fue envenenado y Nerón se suicidó. Esos son los 5 reyes. Cuando dice uno es, se refiere a Domiciano, que estaba vivo en la época de Juan y quien fue asesinado más adelante. Y el otro aún no ha venido, esto se refiere al anticristo. Otros expositores bíblicos, incluyendo al Dr. Scofield y Walter Scott, consideran a estos 7 como diferentes formas de gobiernos: reyes, cónsules, dictadores, decemviros y tribunos militares. Uno es, se refiere al sexto o a la forma imperial de gobierno establecida por Julio César, y lo que vendrá será la forma satánica. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 11 al 14 de este capítulo 17 de Apocalipsis.
La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. A veces la bestia significa generalmente el Imperio Romano, pero también significa la última o la octava cabeza, es decir, el emperador individual que es el Anticristo. Aquí se designa al Anticristo. Él es el pequeño cuerno de Daniel. Este dominará a los 3 cuernos, es decir, 3 reyes cuando llegue al poder. No estamos tomando el tiempo que quisiéramos tomar para regresar al libro de Daniel y observar lo que dice allá el capítulo 7. Pero usted, amigo oyente, puede estudiar esta porción junto con las notas y bosquejos que hemos enviado y compararla con el capítulo 7 de Daniel. La bestia que era se refiere a la historia pasada del Imperio Romano bajo los emperadores, y la frase «y no es» se está refiriendo al fin de la Roma imperial con su Imperio Romano que llegó a su fin entre los siglos III y V. Ahora aquí dice «es también el octavo y es de entre los 7». Esto identifica al Anticristo con el regreso a la forma imperial del restaurado Imperio Romano. Ese es el pequeño cuerno mencionado en el capítulo 7 de Daniel. Él no es uno de los 10 cuernos, sino que es separado de ellos. Es la octava cabeza en estos 7, pero aún así es uno de los 7, ya que restaura la última forma de gobierno a Roma. Eso es exactamente lo que se está diciendo aquí. Este es aquel que tiene los 10 cuernos, y los 10 cuernos son los mismos que los 10 cuernos mencionados allá en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Así es que estamos hablando aquí de la misma cosa. Luego, en los versículos 15 al 18 de este capítulo 17 de Apocalipsis, leemos: «Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Este es un gran sistema religioso que dominó al principio. Pero lo que sucede es que la ramera es aborrecida por el Anticristo y los reyes. Y las aguas, que son mencionadas aquí, son, como muchos piensan, grupos etnológicos, así como también muchas naciones del mundo. Este cuadro que se nos presenta aquí está en armonía con lo que se usa en el Antiguo Testamento. Usted puede ver eso leyendo allá el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 7. También en el Salmo 18, versículo 4. La posición de la ramera revela que ella está gobernando sobre ellos por un breve período. Ahora, los 10 cuernos de los 10 reyes de los cuales se nos habla aquí y que gobiernan sobre las diferentes divisiones del Imperio Romano, ellos a su vez entregan a la bestia sus reinos, lo cual solidifica al Imperio Romano y le permite a la bestia levantarse, elevarse a sí mismo como un dictador mundial. Por un período, la bestia, el Anticristo, está dispuesto a compartir su lugar de exaltación con la ramera, ya que ella también buscó avanzar su causa dividiendo su gloria. Pero él aborrece eso. Y los 10 reyes están unidos con él en cuanto a esto. El Anticristo no solo quebranta su pacto con Israel, sino que también rompe su relación con la iglesia apóstata. Ese aborrecimiento que siente contra la iglesia apóstata es tan violento que la reacción que se presenta o que se describe aquí es la costumbre caníbal de quitar toda la carne a los huesos y quemarlos en el fuego. Ahora, eso destruye a la falsa iglesia. Eso es lo que sucede con la falsa iglesia hoy. No hay victoria, nunca llega a la presencia de Cristo, es destruida por el Anticristo. En esto, el Anticristo y sus 10 aliados están cumpliendo la palabra de Dios y llevando a cabo su voluntad, como lo hicieron los asirios, como dice allá Isaías capítulo 10.
de la misma manera en que lo hizo César Augusto cuando él firmó esa ley de impuestos que hizo que María y José fueran a la ciudad de Belén para que se cumpliese la Escritura. Ahora, al eliminar la iglesia apóstata, queda el camino libre para la adoración del anticristo, como abogaba el falso profeta. Y la mujer es identificada como la ciudad de Roma. Eso se nos dice en el versículo 9 de este capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora, este es un fin justo pero espantoso para la iglesia apóstata. Sin embargo, esto no mejora la situación, sino que en su lugar introduce el período más tenebroso para la religión en la historia del mundo. El reino y la religión del anticristo es la hora más tenebrosa que ha conocido la tierra. Sin embargo, es inevitable debido a la desconfianza y recelo que comenzó en el jardín de Edén cuando el hombre no le creyó a Dios. Recibió un nuevo ímpetu en la Torre de Babel. El hombre edificó una torre contra Dios, un lugar de reunión para aquellos que estaban contra Dios. Y finalmente, culminó en la crucifixión del Señor Jesucristo, porque ellos rechazaron a aquel que es el camino, la verdad y la vida. La única alternativa entonces era creer esa gran mentira, ese engaño tan fuerte, y culmina en la catastrófica venida de Cristo a esta tierra. Ya veremos esto cuando lleguemos al capítulo 19. Esta es la retribución justa del error y el mal. Pero aún veremos la destrucción de la Babilonia comercial, y eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Confiamos, amigo oyente, que Dios le capacite para que vea la seriedad de los días en los cuales vivimos. El Hijo de Dios debe tener gozo en su corazón, pero debe ser serio en cuanto a estas cosas. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos con este mismo asunto en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga, es nuestra más ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Estamos próximos a iniciar un nuevo recorrido de 5 años y para destacar el próximo ciclo queremos desarrollar el tema ¿Por qué te gusta estudiar la Biblia? Cada vez que abres la palabra de Dios, le pides a Dios que te hable, te enseñe y te anime. ¿Qué es lo que te motiva a regresar a ella durante tu vida? Te invitamos a celebrar el inicio de un nuevo recorrido de 5 años a través de toda la palabra de Dios este 28 de marzo de 2025. Prepararemos un video especial para conmemorar esta ocasión y nos encantaría incluir tu respuesta a la pregunta ¿por qué te gusta estudiar la Biblia? En 30 segundos o menos, comparte una razón específica por la que disfrutas estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Graba tu respuesta en video. Puede ser con tu teléfono celular. Sube tu video en transmundial.org/la Biblia o envía tu video por correo electrónico a atv@transmundial.org antes del 15 de marzo de 2025. Que este sea un momento de adoración mientras agradecemos a Dios por el regalo de su palabra. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.